Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más encontrándome contigo en este espacio de espiritualidad que el Señor nos regala para entrar en el misterio de su palabra, para sumergirnos en este océano de gracia que el Señor nos regala cada día, nos regala cada domingo. ¿Sabes que tiene una importancia teológica muy grande el que junto a la lista de los 12 apóstoles en el Evangelio se haya transmitido desde los mismos orígenes de la Iglesia la lista de los 7 diáconos en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Después de unos siglos de oscurecimiento, el diaconado como un ministerio permanente en la Iglesia volvió a brillar. El Concilio Vaticano II lo instauró en 1963 y ahora en todo el mundo son más de 12.000 los diáconos permanentes, célibes y casados, que están insertados por la familia y por la profesión en la problemática de la vida, que son los que ayudan a la misión apostólica, a los obispos, que son los que completan, podríamos decir, el ministerio sacerdotal de los presbíteros. Para evangelizar en nuestros días hay que recorrer caminos muy humildes de presencia, de escucha, de compromiso. Los diáconos permanentes, sobre todo los casados, están llamados a responder a las cuestiones sobre la fe. Están llamados a resucitar los gestos que colmarán las necesidades de los hombres. Son gestos de amor concreto, que se van a hacer patentes en una beneficencia cada vez más ordenada con respecto a los pobres. Los diáconos son testimonios de la caridad en el ministerio de la calle, diario, imprevisible, al azar de los encuentros y de las circunstancias. Ese doble arraigamiento en el mundo y en la Iglesia del diácono confiere a las celebraciones que puede presidir, el bautismo, el matrimonio, las exequias, la predicación, un signo de complementariedad, no de suplencia, con respecto al sacerdote. La evangelización, la liturgia, la caridad, son las funciones específicas de aquellos que recibieron este carácter indeleble, esta gracia particular, sin escapismos y sin utopías. La instauración del diaconado permanente es un signo de la renovación de la Iglesia. Te invito ahora a que escuches una lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. En aquella primera comunidad cristiana, todos eran todavía judíos, pero unos procedían de la inmigración y por lo tanto eran más abiertos, y otros eran de las familias que nunca abandonaron Palestina y por lo tanto eran un poco más conservadores, más tradicionalistas. Y estos últimos trataban a los inmigrantes como cristianos de segunda clase. Los apóstoles condenaron esta discriminación. Escucha lo que te dice el texto de la palabra. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos, porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: «No es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esta manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra». La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón,
a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, y éstos, después de orar, les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Aquella unidad promovida por el entusiasmo de los creyentes, y de la que nos habla San Lucas en los primeros capítulos del libro de los Hechos, tiene que afirmarse ahora, y tiene que afirmarse superando el primer conflicto. La comunidad cristiana de Jerusalén estaba formada por hebreos, o sea, los indígenas de habla aramea, y por helenistas, que eran judíos procedentes de la diáspora, que hablaban griego. Y al parecer se daba una cierta discriminación en perjuicio de los pobres del grupo de los helenistas a la hora de distribuir los bienes de la comunidad. Por vez primera, en los Hechos, se nombra a los discípulos en contraposición a los apóstoles. En los evangelios se llama discípulos a todos los que siguen a Jesús. Y los apóstoles proponen a los discípulos que elijan a 7 varones para que se encarguen de servir a los pobres. Al parecer se tiene en cuenta la queja que están haciendo los helenistas, y la comunidad precisamente elige a 7 hombres que llevan nombres de origen griego. La comunidad elige, y acá es importante, pero solamente los apóstoles imponen las manos. La imposición de manos es un rito ya conocido en el Antiguo Testamento. Lo tenemos en Génesis 48:14, en Números 8:10. Y acá aparece como un símbolo sagrado, como un símbolo también jurídico. No es fácil ver en otros casos si tiene o no tiene un carácter sacramental, pero acá es muy probable. Es dudoso que se trate de la ordenación de unos diáconos en el sentido actual. Más bien, parece que se debe pensar en aquellos presbíteros que más tarde vamos a encontrar en este mismo libro, unidos a los apóstoles. Como se puede ver, estamos en una fase inicial en la que comienza un proceso de institucionalización cada vez más necesario y cada vez más inevitable, sobre todo frente al crecimiento de la comunidad. Se van distinguiendo funciones, servicios, pero todavía estamos muy lejos de unos ministerios perfectamente definidos en el ámbito de la Iglesia. San Ignacio de Antioquía va a distinguir ya claramente entre obispos, presbíteros y diáconos. Y la Iglesia hoy sigue ordenando a sus ministros, o sea, a sus servidores, y lo hace mediante la imposición de manos. Pero por desgracia se olvidó la participación del pueblo en la elección de aquellos que tienen que servir. El Espíritu Santo sigue soplando, el Espíritu Santo sigue animando. Y frente a las necesidades concretas, acá a las necesidades ordinarias de todo lo que podemos decir, la gestión de lo que es la ayuda social de la Iglesia, la atención a los pobres y a los necesitados en la misma comunidad, el Espíritu hace surgir gente, hombres que tienen esta vocación. Y te recuerdo el requisito que ponen los apóstoles. Tienen que ser hombres llenos del Espíritu Santo, porque también para servir, también para atender a los pobres en nombre de Jesús, hay que estar lleno del Espíritu de Jesús. Te invito a que continúes reflexionando y meditando esto, orándolo con este canto de Harry Samuel. Levántate y sana. El Señor en su libro santo hasta mí llegará, corazón.
salvación, hay fuerzas de que yo soy tu Dios, solo en mí hallarás el perdón. Levántate y sana en el nombre de Cristo. Hay poder en la sangre de Dios. Levántate y sana en el nombre de Cristo. Aleluya, lo hizo el Señor. Tú dando estás de que puedo hacerlo, no te di yo que sí, solo crees, verás la gloria de Dios realizar. Solo pide que yo te lo daré. Levántate y sana en el nombre de Cristo. Hay poder en la sangre de Dios. Levántate y sana en el nombre de Cristo. Aleluya, lo hizo el Señor. Levántate y sana en el nombre de Cristo. Hay poder en la sangre de Dios. Levántate y sana en el nombre de Cristo. Aleluya, aleluya, lo hizo Cristo. Aleluya, lo hizo Él. Aleluya, lo hizo Cristo. Aleluya, lo hizo el Señor. Hizo Él. Hizo Cristo. Hizo Él. Señor. Te invito ahora a que hagas oración conmigo, escuchando las palabras del Salmo 32, con esta antífona que dice: Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Aclamen justos al Señor. Es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Porque la palabra del Señor es recta, Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para liberar sus vidas de la muerte y sustentarlos en tiempo de indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros.
¿Te preguntaste alguna vez cuáles son los planes de Dios? El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Señor, estas palabras me tranquilizan, como tienen que tranquilizar a todos los que se preocupan por el futuro de la humanidad. Leo los diarios, oigo la radio, veo la televisión y me entero de las noticias que día a día pesan sobre el mundo. Esos son los planes de las naciones. Todo es violencia, ambición, guerra. Naciones que quieren conquistar a naciones. Hombres que traman matar a otros hombres. Cada nueva arma en la carrera de armamentos es testigo triste, es un instrumento potencial de esos pensamientos oscuros que pueden tener los hombres de todo el mundo, esos planes de las naciones para destruirse unas a otras. Desconfianza, amenazas, chantaje, espionaje. Esa pesadilla internacional de la lucha por el poder en el mundo que amenaza la existencia misma de la humanidad. Y ante esa evidencia brutal de violencia en todo el mundo, hombres de buena voluntad sienten la frustración de su impotencia, sienten la inutilidad de sus esfuerzos, la derrota del sentido común, la desaparición de la cordura del escenario internacional. Son los planes de las naciones. Esos planes que traen la miseria, que traen la destrucción a estas mismas naciones. Y nada ni nadie parece poder parar esta carrera loca hacia la autodestrucción. Más aún que la preocupación por el futuro, lo que entristece hoy a los hombres que piensan es la pena y la sorpresa de ver la estupidez del hombre, de ver su incapacidad de entender, de aceptar él mismo lo que le conviene para su bien. Y uno se pregunta, Señor, ¿cuándo pasará esta locura? El Señor deshace los planes de las naciones. Esa es la garantía de esperanza que alegra el alma. Tú, Señor, no permitirás que la humanidad se destruya a sí misma. Estos planes de las naciones, en su edición inicial, eran los planes de los reinos vecinos de Israel para destruirlo y para destruirse unos a otros. Y esos planes fueron desarticulados. La humanidad sigue viva, la historia continúa. Y es verdad que en esa historia continúan los planes de las naciones para destruirse unas a otras, pero también continúa la vigilancia del Señor. De ese Señor que aleja el brazo de la destrucción de la faz de la tierra, porque el futuro de la humanidad está a salvo en sus manos. Contra los planes de las naciones se levantan los planes de Dios, y ese es el mayor consuelo que el hombre tiene. El mayor consuelo del creyente, cuando piensa y cuando se preocupa por su propia raza. No conocemos esos planes, no pedimos que se nos revelen, porque nosotros confiamos en aquel que los hizo. Nos basta saber que estos planes existen, porque son los planes de Dios, y tienen que ser favorables al hombre, tienen que ser llevados a cabo sin falta. Y esos planes protegerán a cada nación, defenderán
a cada individuo de mil maneras que el individuo mismo todavía no conoce, pero que va a ir descubriendo un día en esa alegría y en esa gloria de la salvación final. La victoria de Dios va a ser, en último lugar, la victoria del hombre. Va a ser la victoria de cada nación que se arroja a los pies del Señor, que se acoge a sus planes, porque los planes de Dios son el comienzo sobre la tierra de una eternidad dichosa. Por eso dice el Salmo: el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. La historia de la humanidad está en manos de su Creador. Qué importante es personalizar este salmo en nuestra propia vida y en nuestro propio estilo. Qué importante alabar, creer en el poder de Dios, creer que Dios interviene hoy y que siempre interviene en los acontecimientos contemporáneos. Hacerse pobre, tener esa mirada de Dios sobre nosotros, que es una defensa segura de todos los miedos que podemos tener. Qué importante poder decir simplemente: Señor, espero en vos, que sé que sos bueno, y eso me basta. Eso basta para no ir al infierno, para no tener hambre. Porque nunca más voy a tener hambre. Porque Dios es como una columna entre mis brazos. Intenten arrebatármela. Porque estoy feliz de estar con mis hermanos, Señor. Poder llamarlos por su nombre. Poder sentirnos hijos tuyos. Que tu amor, Señor, esté sobre nosotros, como nuestra esperanza está puesta en ti. Sí, Señor, quiero gritar tu alabanza. Quiero agradecerte y bendecirte por todo lo que haces en mi vida. Hacelo con este canto de Jeanette Island. Devuélveme la unción y pediré al Señor que te unja, que te dé ese poder de alabarlo con su propio espíritu. Sinceramente hoy he venido a confesarte que yo he cambiado y ahora siento que ya no soy igual, que he cambiado el tiempo de la oración por la televisión y he dejado el tiempo de predicar solo por pasear. Y aunque entiendo que mirar la tele y pasear no es pecado, pero dejar las cosas tuyas por estas es lo que me hace daño. He dejado de leer la Biblia solo por revistas y hace tiempo que no siento tu unción y todo es emoción. Estoy cansada de vivir tan vacía y hoy he venido a postrarme enteramente a tus pies y a decirte: devuélveme la unción y lléname otra vez. Quiero sentir ese poder que me llene, que me inunde como ayer. Devuélveme la unción y mi copa rebosa hoy. Yo quiero que me llenes, que me inunde
dulce emoción. Estoy cansada de vivir tan vacía y hoy he venido a postrarme enteramente a tus pies y a decirte: devuélveme la unción y lléname otra vez. Quiero sentir ese poder que me llene, que me inunde como ayer. Devuélveme la unción y mi copa rebosa hoy. Yo quiero que me llenes, que me inundes. Devuélveme. Estoy cansada de vivir tan vacía. Sin tu presencia no sirve mi vida. Ven, lléname, satúrame. Devuélveme la unción. Quiero que me llenes, que me llene, que me inunde como ayer. Devuélveme la unción y mi copa rebosa hoy. Yo quiero que me llenes, que me inundes. Devuélveme la unción. Te invito ahora a escuchar la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículos del 4 al 10, que dice así: Queridos hermanos, al acercarse al Señor, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual, para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura: Yo pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. El que deposita su confianza en ella no será confundido. Por lo tanto, a ustedes, los que creen, les corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra. Esa es la suerte que les está reservada. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes, que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Cristo resucitado por su resurrección de entre los muertos es la piedra viva. Es esa piedra elegida por Dios para construir sobre ella la iglesia. Los que construyen en este mundo frecuentemente desprecian a Cristo. Pero lo que vale es el juicio de Dios. Es ese juicio de Dios que lo resucitó de entre los muertos. También los que se unen por la fe a Cristo, que es la piedra viva, participan de la vida nueva, son liberados por Él de la muerte y merecen llamarse al mismo tiempo piedras vivas. Estas piedras que podríamos decir trabadas entre sí sobre el fundamento que es Cristo, forman el verdadero templo de Dios, ese templo que es la comunidad de Jesús. Mucho más, los creyentes son un pueblo sacerdotal, y lo son participando del mismo sacerdocio de Cristo, porque Él es el mediador. En Cristo y por Cristo, animados por el Espíritu Santo que habita en medio de la comunidad,
cada creyente ofrece a Dios un sacrificio espiritual. Ofrece el sacrificio de alabanza, de acción de gracias, el sacrificio de amor de su corazón, el sacrificio de la propia vida. El texto de Isaías, capítulo 28, significa originariamente que Yahvé, cuya presencia se manifiesta en el templo, es la roca, esa roca sobre la que pueden apoyarse confiadamente los habitantes de Jerusalén en los tiempos de peligro. Y ahora, maravillosamente, estas palabras se aplican a Cristo. Él es la piedra angular. Él es la piedra que sostiene, que mantiene unida la verdadera casa de Dios, que es la Iglesia. Para los incrédulos, Cristo es un escándalo. O sea, es piedra en la que tropiezan y roca sobre la que se estrellan los que no creen en Él. Los incrédulos no comprenden que justamente esto que desprecian los tecnócratas de este mundo puede ser elegido por Dios para ser la piedra angular, o sea, la mejor piedra, la que se utiliza para los sillares del edificio. En cambio, los creyentes se encuentran en Cristo, encuentran por Cristo crucificado, despreciado por los poderosos de este mundo, la piedra angular sobre la que pueden fundar confiadamente su vida. Los títulos de gloria del viejo Israel ahora pasan a los cristianos. Somos el Israel de Dios, nacidos por el bautismo y nacidos de un mismo espíritu. Somos una misma raza elegida, una raza en la que sin distinción entre griegos y judíos, hombres y mujeres, todos somos hijos de Dios y todos estamos llamados a reinar con Cristo en la vida eterna. Todos somos sacerdotes y somos sacerdotes participando de un mismo sacerdocio de Cristo. Y entonces, todos ahora tienen acceso a Dios, a este Dios al que llaman Padre, porque hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Ahora somos pueblo de Dios, le pertenecemos. Todos los creyentes hemos sido llamados a proclamar el Evangelio. Hemos sido llamados a dar testimonio en el mundo de las hazañas que Dios ya ha realizado en nuestro favor. ¿Sabes que el itinerario del hombre hacia Dios pasa necesariamente por Cristo? Sin embargo, este encuentro con Cristo no va envuelto en un ambiente de prodigios deslumbrantes. Cristo se manifiesta a través de sus obras, que son obras a favor de la liberación humana. Y del mismo modo la Iglesia en nombre de Cristo va a continuar estas mismas obras. Y estas obras van a ser el gran motivo de credibilidad. Sobre el servicio de Jesús, que es la piedra angular, nosotros hemos sido santificados, hemos sido construidos como un templo que contiene la gloria de Dios. Él nos descubrió en su misma existencia el camino, la verdad y la vida. La acción de gracias tiene que recoger toda esta riqueza que el servicio de Cristo nos alcanzó. Escuchá lo que te dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así,
les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Y Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Te invito a que medites en estas palabras de Jesús, escuchando este tema musical de Armando Flores, Espíritu Consolador. Con tu fuego abrasador, abrázame. Espíritu consolador, con tu fuego abrasador y tu infinito amor, abrázame, consuélame, ámame, Espíritu consolador, con tu fuego abrasador y tu infinito amor, abrázame, consuélame, ámame, consume todas mis debilidades, perfecciona mi vivir por siempre en ti, pues yo quiero adorar con olor fragante. Santo Espíritu consolador, Santo Espíritu consolador, Santo Espíritu consolador. ¿Por qué no le cantas al Señor? Dile: Espíritu consolador, con tu fuego abrasador, abrázame. Él está aquí para abrazarte. Espíritu consolador, con tu fuego abrasador y tu infinito amor, abrázame, consuélame, ámame, Espíritu consolador, con tu fuego
La mayoría de la gente se queja de que no está donde quiere estar, que no trabaja donde quiere trabajar. Existe insatisfacción por causa de la inadaptación en el trabajo. Y el grado de satisfacción para muchos es mínimo y muchas veces nulo. Pasa que muchos caminan y corren sin parar, de acá para allá. Y lo más triste es que no saben si su camino es el acertado. El buen camino es el que lleva al hogar. Pero el hogar del hombre, el hogar querido, no es un lugar para dormir. No es un lugar para morir al final de la jornada de la vida. Es mucho más que eso. El hombre tiene un hogar. Hay un hogar para el hombre. Y a pesar de todo, la vida es posible con una cierta compañía. De ahí que nuestro hogar está donde alguien nos espera con amor, donde alguien nos recibe, nos acoge, y mucho más, donde alguien sufre por nosotros cuando tardamos en volver a casa, donde alguien nos acepta como somos y conoce nuestro rostro y nuestro talante. Pero si nadie nos esperara, imagínate, podríamos decir que no tenemos hogar y que no tenemos un camino por donde ir a ese hogar. Porque nada tiene sentido en la vida. Porque nos encontramos en el mundo sin remedio, como desorientados. Los discípulos de Jesús creemos que de hogar hay para el hombre, para todos los hombres que caminan, para todos los que buscan sinceramente, sin desfallecer. Pero el hogar del hombre no está en esta tierra de nuestras caminatas, de nuestros desfallecimientos, de nuestras pesadumbres. No lo es todavía, ni siquiera prioritariamente. Ni siquiera el hombre es para el hombre un lugar de acogida plena. Porque el único que puede acoger plenamente al hombre es el gran otro, es el Padre Dios. Y lo que quiero decir es que nosotros creemos que alguien nos espera con amor, que nuestro destino definitivo no es el vacío, no es la oscuridad. Lo que te quiero decir es que nuestro futuro no está repleto de fantasmas, que podemos hacer camino sin miedo a la muerte, que podemos hacer camino incluso a través de la misma muerte. Es verdad, hay un camino hacia la casa del Padre. Nosotros creemos que Jesús, el gran hermano, se nos adelantó con el fin de sentarse en el futuro y allí prepararnos un camino, prepararnos un lugar. Nosotros creemos que Dios es Padre de verdad y que en Él todos recibimos hospitalidad, recibimos acogida, que Él es nuestro verdadero hogar. Creemos que Dios es la morada de la vida, que Dios es la verdadera casa del hombre, tu verdadera casa, mi verdadera casa. Pero todos, poco o mucho, pensamos que Dios está lejos, que es invisible. Y entonces nos ponemos nerviosos. Pero Jesús nos dijo que no perdamos la calma. No pierdan la calma. Crean en Dios y crean también en mí. ¿Por qué? Porque Él ya llegó a casa. Y además nos dejó un camino. El camino. Por Jesús y en Jesús. Ahora tenemos un acceso a Dios. Tenemos acceso a nuestro Padre. Se te abrieron las puertas, ¿te das cuenta?
Ahora lo más urgente es que nos pongamos en camino, o sea, vivir y morir como Jesús. Este Jesús que vivió y murió por los demás. Ya te das cuenta de que este camino no pasa por un mundo en el cual el hermano es olvidado, abandonado en la orilla. Este no es el camino de Cristo. El camino pasa por la fraternidad viva, por la solidaridad universal sin discriminaciones. Cuando todos seamos hermanos, vivencialmente hermanos, entonces vamos a estar en casa, vamos a estar en nuestro hogar. Y en la casa del Padre hay habitaciones para todos. Es verdad que hay gente que siempre tuvo y que tiene los ojos del corazón fijos en el cielo, tanto que a veces no siguieron el camino con los pies en el suelo. Y está claro, así no es posible encontrarnos con los hermanos ni con el Padre de Dios. Qué importante es que pienses en el cielo. Porque pensar en el cielo y olvidarse del camino no lleva a ninguna parte. Es una alienación. Es equivocar el camino. Y en este camino hay una realidad que el Señor nos dejó, que es la Iglesia. Un modelo de fraternidad gozosa que vive en la alegría de la salvación ya acá en la tierra. Los primeros discípulos de Jesús, los discípulos del camino, lo llama el libro de los Hechos, le ofrecían al mundo que los miraba un modelo de fraternidad alegre. Estaban abiertos, atentos a la palabra de Dios, dispuestos a seguir el camino del reino. Aprendieron a superar las diferencias, a resolver los conflictos con amor. Organizaron la convivencia para favorecer la vida, no para complicarla, no para prostituirla con estructuras que no tienen nada que ver con el Evangelio. La organizaron para profundizar esa comunión íntima entre hermanos que se sienten salvados por un mismo Dios, nunca para crear grupitos de selectos. Edificaron la comunidad sobre el único fundamento válido, que es Cristo. Ese Señor que con sus brazos abiertos nos incorpora a todos y nos llena con el aliento de su Espíritu, que es el Espíritu de la comunión. Nos da coraje para seguir por todos los caminos, esos caminos nuevos del reino y que nos llevan a un hogar que tiene nombre de Padre. Esta iglesia no es todavía la definitiva casa del hombre, porque también la iglesia peregrina hacia el reino del Padre, peregrina con los dones del Señor, con su fragilidad humana, y en su peregrinar, la iglesia ya está viviendo en germen, como anticipo, el futuro que espera. Por esto la iglesia siempre tiene que volver a las raíces de la fraternidad original que se inspira en el Evangelio. La iglesia no se puede inspirar en ideologías, o en ideologías propias de una historia, de una cultura determinadas, o en la imitación de la ciudad secular, política. Esto sería prostituir la comunión eclesial. Que la comunión eclesial es un don de Dios. Alma y fermento del mundo presente que pasa. Por esto nosotros en este día renovamos el memorial del Señor, este banquete de la Eucaristía que rehace nuestra fraternidad eclesial. Esta fraternidad que está fundada en el gran viviente, ese gran viviente que es el resucitado. Te invito a que ores y medites todo esto con este canto de Marcos Barrientos. Eres mi paz.
paz y mi refugio. Eres mi luz y mi verdad. En ti no necesito nada más, nada más. Me doy a ti en sacrificio, a ti, mi único Señor. Tú me has dado vida eterna y más. No hay nada que se compare. Consolador divino, tu amor rompió el tiempo para alcanzarme a mí. En ti encuentro todo lo que tanto anhelaba. Jesús, Jesús, recibe hoy mi alabanza. Te doy mi adoración. Es tuyo todo lo que tengo y más, y más. No hay nada que se compare. Consolador divino, tu amor rompió el tiempo para alcanzarme a mí. En ti encuentro todo lo que tanto anhelaba. Jesús, Jesús. No hay nada que se compare. Consolador divino, tu amor rompió el tiempo para alcanzarme a mí. En ti encuentro todo lo que tanto anhelaba. Jesús, Jesús. No hay nada que se compare. Consolador divino, tu amor rompió el tiempo para alcanzarme a mí. En ti encuentro todo lo que tanto anhelaba. Jesús, Jesús. Señor, tú eres mi refugio, consolador divino. Tú me has dado vida eterna. Señor, y en tu presencia no necesito nada más. Tú me satisfaces completamente. Sacias mi alma de tu bien.